callarán, sueños que van a luchar. Buenos días, Radio A, gente fuerte de verdad, desde Posadas al Sol, unidos en libertad. Levanta la voz, que arranque la emoción, es Radio A, renace la pasión. Desde 1984 en Argentina existe una organización no gubernamental y sin fines de lucro de carácter científico que tiene como meta desarrollar técnicas de antropología legal, antropología forense, para ayudar a descubrir qué sucedió con personas desaparecidas. Es un trabajo que ha desarrollado lo que se llama el Equipo Argentino de Antropología Forense, por su sigla EAF, en más de 50 países de Latinoamérica, África, Europa, Asia. Tienen además una fuerte presencia en lo que son actividades de militancia por los derechos humanos. Han acompañado la tarea de organismos de diversa índole, por ejemplo, inmediatamente después de que se recuperó la democracia en el 83 y de que entrara en funcionamiento la CONADEP, comenzaron a realizar exhumaciones en tumbas NN, han puesto en marcha el laboratorio de antropología forense, de genética forense, y han intervenido en un sinnúmero de hechos que requerían su tarea, por ejemplo, identificando a soldados caídos en Malvinas. Por ejemplo, también participando en el esclarecimiento de casos en Ecuador, que han sido muy emblemáticos en esos contextos. Quiero decir, es un equipo que ha tenido una trayectoria enorme y muy sólida en materia de investigación científica forense, y estamos hablando de esto porque hoy, 22 de octubre, en nuestro país se conmemora nada más y nada menos que el Día Nacional del Derecho a la Identidad. Es una fecha muy sentida por los organismos que han venido militando en esa temática, y a nosotros nos parecía que el equipo argentino de antropología forense es un portavoz muy interesante para hablar de estas actividades que realiza y además de esta fecha en particular. Por eso vamos a conversar con uno de los integrantes del equipo, es investigador en el equipo argentino de antropología forense, es Carlos Rojas Zurraco. Carlos, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, gracias por este tiempo, muy amable. Por favor. Carlos, ¿cómo ha sido este año para el equipo? Bueno, este año nosotros seguimos trabajando como los años anteriores, seguimos en la búsqueda de los detenidos desaparecidos de la dictadura. El equipo tiene más de 600 restos en resguardo de personas que fueron detenidas desaparecidas en la dictadura, y bueno, seguimos con el tema de la campaña en búsqueda de aquellos familiares que hasta el día de hoy no han dado una muestra de sangre, y así poder identificar estos restos que te estaba mencionando. ¿Y cuántos procedimientos con esas características ya han logrado dar con la identidad de los restos que fueron hallados en tumbas NN? Y desde el inicio del equipo, como vos bien mencionabas anteriormente, desde el año 84 hasta el día de hoy, hemos identificado a más de 3.000 personas aproximadamente. ¿Cómo se da esa intervención del equipo, Carlos? ¿Están actuando a pedido de la justicia o son familiares los que están solicitando la intervención? ¿Cómo es el momento en el que llega la solicitud hasta el equipo de antropología forense? Bueno, nosotros, si bien como vos mencionabas, somos una entidad científica que a través de sus distintos métodos está inmerso en lo que son los derechos humanos, en realidad nosotros somos peritos independientes de la justicia. Es decir, cada vez que nosotros hacemos una intervención, tiene que venir un pedido específico de la justicia para que nosotros podamos realizar los trabajos. Eso en función de trabajos que tengan que ver con excavaciones, ¿no? Pero a pesar de eso, nosotros también hacemos un trabajo de investigación, que es un poco, como decimos, es el armado del rompecabezas, que es a través de los testimonios de los familiares, de los amigos, de los compañeros, de aquellas personas que fueron detenidas y desaparecidas en la época de la dictadura, que intentamos armar ese rompecabezas.
cada uno de estos actores, familiares, compañeros, amigos, nos dan algún tipo de información. Es decir, por ahí los familiares nos pueden dar información que tiene que ver más con una característica física de la persona, el compañero o amigo de militancia nos puede dar las características de dónde militaba, en qué organización, si era miembro de una junta interna de alguna fábrica, o en qué barrio militaba. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos armando ese rompecabezas. Claro está que la pieza más importante es la que nos aportan los familiares con su muestra de sangre, ¿sí? En donde nosotros les tomamos unas pequeñas gotitas de sangre que la depositamos en unos secantes que son especiales. Esos secantes van al laboratorio de genética que nosotros tenemos en la provincia de Córdoba, donde se procesa la información de esa muestra de sangre para extraer el perfil genético de ese familiar y así poder compararlo con el perfil genético de los restos óseos que nosotros tenemos en resguardo. En el caso de haber coincidencia, o sea, de lograrse una identificación, lo que hacemos es llamarlo al familiar, citarlo en las oficinas del equipo y contarle cómo se llevó adelante ese proceso de identificación, es decir, dónde fueron hallados los restos, se le explica cómo se realizó el trabajo antropológico, ¿sí? El estudio antropológico de esos restos, se le da el informe genético, ¿sí? Y le contamos todo lo que toda la verdad que necesita ese familiar. Pensemos que estamos hablando de personas que hace más de 40 años están en búsqueda de esa verdad, ¿no? Y creemos que nosotros la mejor manera de devolverle a ese familiar la búsqueda que está haciendo es contarle toda la verdad respecto a cómo se llegó a la identificación de su ser querido, ¿no? Carlos, en este sentido, continuando con lo que vos nos estás contando, por supuesto que la tarea principal imaginamos que tiene que ver con la identificación de los restos, pero también en qué contexto se pudo haber producido la muerte, cómo fueron los últimos momentos, los últimos días de la víctima, ¿eso sí lo pueden reconstruir también ustedes? Hay a veces que se puede reconstruir eso y hay a veces que no. Hay a veces, nosotros siempre decimos que partimos desde el momento en que la persona fue secuestrada, ¿sí? Entonces tenemos que mirar un poco hacia atrás y un poco hacia adelante. El mirar hacia atrás es un poco esto que yo te contaba en función de la información que nos pueden aportar los diferentes actores, los familiares, los amigos y los compañeros de militancia, y después contamos con otra información que no siempre es así, que a veces se puede lograr, de determinar si la persona que fue secuestrada pasó por alguno de los centros clandestinos de detención que funcionó en nuestro país. Y eso lo logramos a través de testimonios de personas, de sobrevivientes de esos centros clandestinos de detención. Entonces, se puede lograr, digamos, esa línea, ¿sí?, que nosotros buscamos para saber cuál fue el destino final de la persona, ¿no? En muchos casos se puede ver de que por ahí el destino final fue enterrado como NN en algún cementerio, ¿sí? Por lo general se daba eso en los cementerios de las grandes ciudades, tal vez en algunos casos muy pequeños en cementerios de localidades más chicas. Hay algunos enterramientos que también se dieron en predios de las mismas fuerzas de seguridad, donde ahí hicieron enterramientos masivos, como es por ejemplo el Pozo de Arana en la provincia de Buenos Aires, o en la provincia de Tucumán también, como puede ser el Pozo de... bueno, ahora no me acuerdo el nombre, pero en sí, se puede llegar a determinar... El Pozo de Vargas. El Pozo de Vargas, muchas gracias. El Pozo de Vargas, y en algunos casos, bueno, como te digo, se puede llegar a determinar cuál fue el destino final de la persona. Carlos, sí. Del 84 a esta parte, ¿con qué respuestas institucionales se han ido encontrando ustedes? Digo, si ha ido cambiando, si ha ido evolucionando cuando ustedes solicitan el acceso a algún registro, que por supuesto no se haya eliminado, ¿no?, o destruido. Todos los registros que nosotros pedimos los hacemos mediante la justicia. No es que nosotros por ahí
cuando el equipo se inició en el año 84, una de las cosas que hizo fue hacer el relevamiento de los libros de prácticamente todos los cementerios del país. Para poder acceder a esos libros nosotros necesitábamos una orden judicial. Entonces nosotros íbamos con esa orden judicial, nos presentábamos en los cementerios y a partir de eso podíamos hacer una lectura de los mismos, teniendo en cuenta que en los cementerios podía haber una lógica en función de si en tal fecha, que tenía que ver en la época de la dictadura, hubo un ingreso de 5 o 6 personas que fueron enterradas como NN, las cuales eran personas jóvenes de determinada edad, podíamos llegar nosotros a determinar que se trataba de inhumaciones clandestinas, parte del aparato ilegal que llevaba adelante los militares. Ahí se hacía la exhumación y después se hacía el análisis de los restos, los cuales en la gran mayoría confirmaban lo que nosotros pensábamos, que esos enterramientos, esas personas que estaban enterradas ilegalmente en los cementerios, correspondían a restos de personas detenidas desaparecidas. Carlos, cuando cambió la gestión, por ahí el lugar de la política de derechos humanos ha tenido un lugar diferente al que venían sosteniendo como política de Estado, digo, gobiernos anteriores. ¿Eso cambió en algo? Las tareas que venían desarrollando el equipo en materia de apoyo a investigaciones, no sé, tanto por delitos de lesa humanidad como otras tareas que venían realizando a partir de los convenios con justamente el gobierno nacional? No, nosotros, como te dije al principio, seguimos trabajando de la misma manera. Pensá que desde el año 84 hasta hoy el equipo está cumpliendo 40 años de existencia y en ese tiempo han pasado gobiernos de diferente índole, de diferentes colores, de diferentes formas de pensar unos y el otro, y sin embargo nosotros seguimos trabajando de la misma manera. Sí, como siempre sucede cada vez que comienza una gestión, nosotros mantenemos una reunión con las autoridades, en este caso la Secretaría de Derechos Humanos, que es el órgano con el cual nosotros tenemos más vínculo, y le contamos un poco el trabajo que nosotros venimos realizando y cuáles son nuestros proyectos a futuro. Por lo general, todos los secretarios y las secretarias que han asumido la Secretaría de Derechos Humanos conocen el trabajo del equipo y le dan un valor muy importante al trabajo que nosotros hacemos, así que seguimos trabajando de la misma manera, porque más allá del gobierno que está de turno, yo te decía al principio, nosotros somos peritos independientes de la justicia, pero también entendemos que nosotros somos peritos de los familiares. Las respuestas que nosotros podemos darle a la justicia tiene que ver en principio, primero darle esa respuesta al familiar que durante décadas está esperando saber qué pasar con su ser querido. Entonces nuestra finalidad es justamente devolverle la identidad a la persona que fue desaparecida en la dictadura, pero también devolverle la verdad a ese familiar que hasta el día de hoy lo está buscando. Carlos, gracias por el tiempo y los conceptos, muy amable. No, de nada, que tengan buen día. Hasta luego. Carlos Rojas Zurraco es investigador, integra el Departamento de Búsqueda de Casos, es integrante del equipo argentino de antropología forense, que este año cumple 40 años, fue fundado en el año 1984, y lo hablábamos hoy en este contexto en el que en Argentina es el Día Nacional del Derecho a la Identidad. Radio App suena bien. Suena bien. Dial 955. Radio A, Rivadavia Posadas. Somos tu voz. El rotativo del aire de Radio Rivadavia.